Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Le damos la bienvenida a quienes se están incorporando. Hemos estado hablando en la primera parte, en la primera sección. Estuvimos hablando sobre Venezuela, sobre la liberación de Loren Saleh, cuáles eran las motivaciones para el régimen de Maduro, para la dictadura chavista, para liberar a este líder y muy joven venezolano, 4 años en prisión, sin ni siquiera haber tenido la posibilidad de asistir a un antejuicio, o una sesión preliminar jurídica. 53 veces le fue negado ese derecho. Quiero darle la bienvenida a quienes se incorporan en este momento y pedirles que nos apoyen compartiendo el programa del día de hoy. Eso tiene muchísimo valor para nosotros porque tenemos la oportunidad de crecer con nuestra familia, que al fin y al cabo este espacio es para sentarnos a discutir como amigos, con el respeto por delante y compartir nuestras opiniones en torno a las temáticas que vamos discutiendo todos los días. También aprovecho para saludar a nuestra gente de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado de Barinas en Venezuela, acá en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, a través de Más 100.7 FM desde Orlando, acá el este de la ciudad, nos están escuchando en vivo, y también a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. En el viejo continente enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y con el permiso, en todo caso voy a romper un poco el protocolo que me envían mis productoras. Vamos a continuar un poco más con Venezuela y después nos vamos con Brasil. Pero me acaba de llegar una información de último momento que me enviaron también y ha sido publicada por un gran amigo, un gran colega periodista. Además tuve el placer de trabajar con él en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Cada vez que iba a viajar a Caracas trabajaba con él, estaba en el consejo de facultad, y es Gabriel Bastidas. Y Gabriel dice, a las 7:15 de la noche de este día lunes, ha dicho al menos 3 estados afectados por fallas eléctricas simultáneas en Venezuela. Reportan apagones en Zulia, Táchira, Lara, Portuguesa, Carabobo, Nueva Esparta, Barinas, Yaracuy, Trujillo, Mérida, Falcón y parte de Miranda. Es decir, un mega apagón en Venezuela en este preciso instante, al cierre de la emisión del día de hoy. Al menos 3 estados sin servicio eléctrico, para que tengan una idea. Y fíjense que eso a mí me sirve para agarrar de excusa y leer algo que nos escribió mi querida y entrañable amiga Elena Madán. Ella dijo, voy a adelantarme y después iré para atrás. Elena dice, yo lo publiqué hoy en mi perfil hablando del Facebook, y dice, España dirá, como decían los venezolanos, España no es Venezuela ni Cuba, pero como el mundo no despierte, ahorita los tenemos sembrados en Europa también. Ya voy a continuar incorporando los comentarios. ¿Pero por qué digo esto? Megapagón en Venezuela, 3 estados. Hace más de 10 años tuve el placer de vivir en el sur de Venezuela, en una ciudad hermosa que se llama Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Los que no la conocen, les invito a entrar en Google y colocar Puerto Ordaz. La van a amar. El cuento era que en casa de mis padres, desde el patio, desde el frente de la casa de mis padres, tenía la oportunidad de ver un gran río que es el río Caroní. Ese río Caroní, por su caudal y por su afluente, tenía todas las condiciones para ser utilizado, ser embaulado, si mal no recuerdo ese era el nombre correcto, y ser utilizado para producir energía hidroeléctrica. Por supuesto, ya existía el Guri, que se servía del mismo río, y aguas abajo comenzó, y esto estamos hablando de mucho atrás, estamos hablando del tiempo de Pérez Jiménez hasta comienzos del gobierno de Chávez, comenzaron a construir una tras otra represas hidroeléctricas que no solamente surtían desde el estado Bolívar, muy al sur de Venezuela, surtían al menos el 70% de la electricidad de todo el país, sino que además nosotros vendíamos servicio eléctrico al norte de Brasil, porque era muy costoso en los principales centros de producción de electricidad en el Brasil llevarlos a este estado como Roraima. ¿A dónde voy? En varias oportunidades, y lo digo con vergüenza, pero tengo que afirmar, tengo que corroborar lo que nos dice Elena Madán.
A mí me decían, es que ustedes les van a racionar el servicio eléctrico como lo hacen en Cuba. Van a pasar horas programadas. Cada 2 días van a estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía sin luz, etc. O van a pasar toda una noche sin luz. Les van a poner horarios de servicio eléctrico. Y les confieso cómo me burlaba de esa gente. Les decía que eran fatalistas. Les decía que eran cuentos de camino. Aún siendo un ferviente opositor a todo lo que significara la izquierda en Venezuela. ¿Saben por qué me burlaba? Porque desde esa casa que les hablo tenía la oportunidad de voltear a ver una de las represas más hermosas que he conocido, que es la represa Macagua, que hoy día está en el abandono también. Y decía, es imposible porque es que Venezuela no es Cuba. Los venezolanos no somos los cubanos, no tenemos la misma tierra, las mismas costumbres, ni somos el mismo tipo de gente. Craso error. Y es lo que nos dice con mucho dolor mi hermana del alma, Elena Madán, que dice, así lo decían los venezolanos. Y sí, no lo decían, lo decíamos. Pensar en racionamiento, recuerdo cuando nos decían, es que les van a dar una tarjeta de racionamiento de comida. Eso era una burla. Era una burla. Era un chiste imposible de creer. Un mal chiste. Un cuento de un loco trasnochado hablándonos de racionamiento de comida, hablándonos de tener que asistir o que pertenecer obligatoriamente al único partido para poder ser atendido en un hospital. Y hablando de racionamiento de luz y de agua, diciendo que no tendríamos ni papel higiénico para ir al baño. Que los cubanos utilizaban que si periódico, que nosotros... Bueno, señores, fue peor que a los cubanos. Y ustedes saben por qué fue peor. Y yo escribí hace años para el portal Infobae de Argentina un artículo de opinión que titulé Cuando el noísmo se hizo ley. Es que el noísmo es una patología de nosotros. Y es una patología propia de los pueblos hispanoamericanos. Por supuesto, cuando digo hispanoamericanos y no solo latinoamericanos, estoy incluyendo España. Y ahí tenemos a Pedro Sánchez. Ahí tenemos a Podemos. Ahí tenemos el intento ruso para la secesión, la separación de Cataluña de España. Los movimientos de izquierda siguen procurando por todas las vías el control del poder. Y yo diría, eso sería legítimo siempre que jugaran limpio, pero no juegan limpio. Y no juegan limpio porque no creen en la democracia. Porque no creen en el verdadero desarrollo de los pueblos. Entonces, con mucha vergüenza debo decir que es exactamente igual a lo que pensábamos nosotros en Venezuela. Por eso que los mexicanos, cuando les decíamos, hey, cuidado con Andrés Manuel López Obrador, aunque sabemos que es distinta a la realidad, pareciera ser distinta a la realidad, igual es un juego peligrosísimo el que hay allí. No, los mexicanos no somos los venezolanos no somos los cubanos, y ahora los españoles no son ni los mexicanos, ni los cubanos, ni los venezolanos. Cuidado con lo que pueda venir allí. Fíjense ustedes, y ya incorporo nuevos comentarios. Las figuras clave en estos últimos años en España han sido Mariano Rajoy, una política vertical en contra del régimen de Maduro. Salió finalmente del poder y entra Pedro Sánchez en la Moncloa. Llega a esta figura el canciller Josep Borrell, quien se ha encargado, y ya lo he dicho abiertamente, aquí vamos a cambiar nuestra política en torno a la problemática que vive Venezuela, casi como si esto fuese un problema de malentendidos. Si ustedes escuchan los discursos de Zapatero, ese es el mensaje de fondo que está dando a entender. Bueno, pues que resulta que los políticos venezolanos de oposición y de gobierno no se logran entender, aunque quieren luchar por el bien en ambos lados, cosa que es mentira, no logran entenderse, así que hay que procurar una vía para que pueda haber una especie de acuerdo para que se pueda gobernar en paz y por lo tanto vuelva la prosperidad. No va a volver, porque los que la destruyeron sin importarle absolutamente nada ni a nadie. Sigo por acá. Por ejemplo, Zapatero, Iglesias y compañía, en compañía me refiero en este caso a Maduro, a Ortega y a otros,
bueno, salieron al traste a defender a Evo Morales, diciendo que él tenía el legítimo derecho como ciudadano boliviano a ir a una segunda reelección, a un tercer periodo presidencial. Cuando el propio pueblo boliviano, en un referéndum consultivo, dijo que no quería, no permitiría que en la Constitución existiese la tercera vía. Bueno, pues créame, si el pueblo boliviano no termina de alzarse, van a meterle gato por liebre y Evo Morales va a ir a un tercer periodo presidencial inconstitucional, pero va a ir. ¿Y quiénes lo defendieron? Zapatero, Iglesias y compañía. Sigo. Arranca el problema con Nicaragua, 19 de abril de 2018, si mal no recuerdo. 19 o 18 de abril. Comenzó la matanza. Van 513 asesinados en Nicaragua, más de 2.000 heridos y cientos de detenidos. ¿Quiénes salieron a defender a Nicaragua? Maduro, Evo, Zapatero, Iglesias. Y así con el caso de Venezuela. Entonces nos conseguimos con estos personajes fatales de la historia política de nuestro continente y un poco más allá, hablando de Europa, pero afortunadamente la Unión Europea ha dicho, y sí, bueno, vamos a discutir tu propuesta sobre Venezuela, pero no vamos a sacar ningún papel, ningún borrador de acuerdo, porque sencillamente la Unión Europea va a continuar con su línea vertical de sanciones, ya lo ha dicho las autoridades de la Unión Europea, mientras que, por ejemplo, Tamara Sujú, reconocida luchadora por los derechos humanos, ha dicho que piden a la Unión Europea no oxigenar al régimen que destruye a Venezuela, y coincidimos con ella al 100%. Otro de los elementos es que la Unión Europea pareciera que lo que va a hacer es a ralentizar o a frenar nuevas posibles sanciones. Van a procurar una solución a la crisis venezolana sin que de inmediato lancen nuevas sanciones. Nos preguntamos, ¿qué solución puede haber? Si la solución es negociar con un individuo como Maduro, una especie de indulto, de salvoconducto que les permita renunciar y salir con unos cuantos de su clan para resguardarse en un tercer país, eso podría pensarse. Porque aunque yo quiero la justicia tanto como ustedes, lo que más me importa es la libertad de mi país. Que mi país no siga sufriendo, que mis hermanos no sigan muriendo. Si ese es un acuerdo, bueno, pues ojalá que lo inviten a irse con el salvoconducto a Corea del Norte, a la región más nórdica de Rusia, o que se vaya, no sé, a Crimea, o a Cuba, o a Nicaragua. Sabemos que no va a ser eso. Sabemos que esta gente termina en Holanda, en Suiza, en Noruega, en España, como buenos dictadores socialistas, defensores de la gente que terminan adueñándose de todo lo que les pertenece. Entonces, además, el propio presidente del Partido Popular Español ha pedido que se desautorice a Zapatero. El problema es que Zapatero está actuando de manera individual y autónoma, pero ha pedido el presidente del Partido Español que se desautorice a Zapatero en esta mediación con nadie, porque no media con nadie, aunque ya hay unos políticos de oposición venezolanos que le están coqueteando la idea del diálogo nuevamente en vísperas de otra elección inconstitucional que se va a llevar a cabo en diciembre. Bueno, pues por la dignidad democrática de España y del mundo, pues piden que sea desautorizado. Entonces, fíjense, y ya incorporo nuevos comentarios. El hecho es que el propio gobierno español insiste en el diálogo para resolver la crisis en Venezuela. El secretario de Estado español para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, defendió este lunes 15 de octubre que los conflictos en Venezuela se resolverán a través del diálogo y no por la imposición. Y nos preguntamos, ¿quiénes han impuesto su manera de hacer las cosas durante 20 años? Con muertos encima comprobables, con violaciones a derechos humanos comprobables, con una diáspora que nunca antes se había vivido comprobable. ¿Qué tipo de diálogo se puede llegar si el gobierno no quiere ceder? ¿En qué puede ceder? ¿Es que acaso va a convocar a una gran elección nacional y una gran reforma de todos los poderes del Estado, entregando también el poder? Ustedes saben que la respuesta es no.
Desde la independencia en América Latina no hubo una resolución de crisis y conflictos por la imposición de sanciones o por la fuerza, señaló de la Iglesia en el seminario Diálogos con América Latina celebrado en Casa América. Los ministros exteriores de la Unión Europea se reunieron pues ya este lunes en Bruselas con la situación en Venezuela como uno de los puntos de la agenda. De la Iglesia señaló sobre esa reunión que Madrid no va a cambiar sus posiciones ya tomadas, sino que pretende introducir un elemento de vinculación constructiva en las negociaciones, que vayan y vean todo lo que ha ocurrido en términos no constructivos, destructivos con las negociaciones impuestas por Zapatero. Esa fachada vergonzosa que se vivió en su oportunidad en República Dominicana. España no podrá permanecer de brazos cruzados frente a esa situación. Estamos convencidos de que la solución está en un diálogo democrático y pacífico entre los ciudadanos venezolanos, según dijo el representante del gobierno español. Para el secretario de Estado, Venezuela tiene un interés sobradamente justificado para España, con más de 160.000 ciudadanos residentes allí, además de 60 empresas que siguen con vocación de quedarse en un entorno que no es fácil, y valdría agregar, muchas de estas empresas con capitales españoles fueron expropiadas. Les robaron estas empresas a estos empresarios. De la Iglesia comentó que hay en la comunidad internacional una ausencia de iniciativas para enfrentar la situación de Venezuela y reconoció que es necesario trabajar para generar las condiciones para el diálogo político. Nos parece que la Unión Europea tampoco puede quedar de brazos cruzados con la situación. Queremos una vinculación constructiva, de manera que la pasividad no es una opción, y esa es la política que vamos a seguir, según subrayó. Voy a incorporar comentarios a través de América es Noticia, nuestra segunda parte de programa. No quiero dejar a nadie afuera, así que voy un poco más atrás. Por ahí nos dice Elías, es claro el apoyo al régimen español, al régimen venezolano. Elena también, él debe estar cobrando dinero por su ignominia, pero por supuesto que sí. Osvaldo Sereno Montoya dice, la división que ha logrado la tiranía en la sociedad civil y dirigentes de la oposición nos han hecho un grave daño, así como también los tarifados que existen dentro de la oposición. De acuerdo contigo, Osvaldo, y a los que se están incorporando, estamos tratando el tema de Venezuela y les pedimos que nos apoyen compartiendo el programa y también dejándonos conocer su opinión. Elena dice, hay que ver cómo los cubanos tienen presionados a Evo y a Ortega. Están aterrados con Bolsonaro, Piñera y Duque. Yo disfrutaba sola pensando la bronca que debe haberle formado Maduro desde La Habana por bruto, por energúmeno, tolete ya normal, nos lo dice Elena Madán. Dice, no puedo con ninguno de ellos. Me retrucan los cromosomas, nos comenta Elena Madán. Tranquila, que siempre son bienvenidos tus comentarios. Nancy Orrechaga también con nosotros. Osvaldo dice, justamente Puerto Ordaz, una ciudad tan bella, la destruyeron esos psicópatas. La destrucción de Venezuela por parte de ellos, de los que están en el poder, ha sido planificada, estudiada, con dolo. Glo Mejiaos dice, qué decepción con esta gente. ¿Cuántos dólares le estarán pagando a esos políticos sucios? ¿Cómo seguir con esos delincuentes en el poder? Ercena ha dicho, así peor que en Cuba, porque esta vez los cubanos se infiltraron con muchos años de experiencia y lo que hicieron en Cuba en 60 años lo han reproducido y aumentado en Venezuela en 20. A recordar, en el 2019 ambos países celebrarán aniversarios de ostentar el poder. Si comparto lo que siento y pienso, me cierran o bloquean la cuenta. La finura tiene su límite, a veces me traiciona, nos dice nuestra queridísima Elena Madani. De acuerdo con ella, lo que ha ocurrido en esta franquicia internacional no es otra cosa, es una franquicia internacional de la izquierda vista a través del Foro de Sao Paulo y a través, por supuesto, de los 60 años de dictadura en Brasil. A ver, ¿qué más tenemos el día de hoy en torno a lo que ocurre en Venezuela? Lo primero es que el canciller desmintió que disminuirían las sanciones al régimen. Aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos es, si no las vas a disminuir, ¿qué vas a hacer? Porque si estás proponiendo un diálogo, asumimos que al menos no puedes continuar con el proceso de sanciones porque no serás un interlocutor válido para el régimen. Entonces, por lo tanto, pareciera que lo que primero va a ocurrir es que se van a suspender, no van a continuar las sanciones en contra de corruptos, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, y etcétera, etcétera. Ahora, la Unión Europea, en su conjunto, busca un proceso regional para solucionar la crisis venezolana,
pero sin nuevas sanciones, que es lo que les he venido comentando. El Universal de Venezuela nos cuenta que Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea, afirmó que este bloque comunitario va a explorar cómo apoyar una solución a la crisis política de Venezuela en la que están implicados los países de la región. Nuestra posición es clara. Buscamos maneras en que, si hay una oportunidad, la Unión Europea pueda ayudar a la región a encontrar una solución a una de las peores crisis políticas, señaló Mogherini en unas declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros de Exteriores Comunitarios en la que se abordará la situación de Venezuela, según señaló la agencia de noticias EFE. Así que bueno, la Unión Europea por el momento mantiene su posición sobre Venezuela. Muchos críticos a la nueva posición de España han dicho que bueno, que pierden credibilidad. 3 meses atrás, 4 meses atrás era una versión, ahora es otra. Bien complejo lo que se vive ahora en Europa en torno a esta crítica situación. Fíjense que, como les comentaba, la propia Tamara Sujú dijo que le pide a los países de la Unión Europea no oxigenar al régimen narcocriminal que destruye Venezuela. También, senadora de Colombia rechazó la posibilidad de promover un diálogo en Venezuela. La senadora colombiana María Fernanda Cabal rechazó la intención del ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, de proponer ante la Unión Europea que no implemente sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y en su lugar se apoye un proceso de diálogo. Cabal aseguró que la medida provocaría más muertes y representaría una tragedia para la población venezolana. España plantea diálogos en vez de sanciones al régimen asesino de Nicolás Maduro. Eso obviamente se traduce en más muertos y una tragedia para el pueblo venezolano. Ya basta, aseguró vía Twitter. Bueno, lamentándolo mucho, se nos ha ido también el programa el día de hoy. Rápidamente, María Corina Machado también lamentó la política de España sobre Venezuela y pidió sanciones en concreto. Se niegan también a otro falso diálogo. Solicitarán, de hecho, a la Asamblea Nacional declarar persona non grata a Zapatero, y el exilio venezolano, que no se queda atrás, califica de inaudita la propuesta española del diálogo, mientras que el ex embajador Diego Arria, quien tuve la oportunidad de entrevistar en una ocasión, fustiga a los partidos de oposición también por retomar el diálogo a Maduro, porque es que no solamente hablar de lo que está ocurriendo con España, sino es que en realidad hay partidos en Venezuela que sí se están pensando en serio retomar la vía del diálogo, un diálogo que está agotado, un diálogo que ha sido utilizado cada vez que el régimen ha podido y que siempre, también ustedes lo conocen, les ha servido para poder oxigenarse. Pero bueno, por lo pronto nos toca ahora sí despedirnos de nuestra emisión del día de hoy en Américas Noticias. Queremos agradecerles por habernos apoyado compartiendo el programa. A los que no lo han hecho, están a tiempo, pueden compartirlo, que aunque queda grabado, pues muchísima gente tiene la oportunidad de incorporarse con nosotros y colocar sus comentarios. Ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.